los atentados del 11 de septiembre del 2001 que causaron casi 3.000 muertos en Nueva York. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a Eric Fajardo, ustedes siempre lo han escuchado, consultor y máster en comunicación y gobernanza, pero también fue asignado al Programa Estatal de Repatriación de Emergencia para Ciudadanos Afgano-Americanos en el año 2021. Bienvenido, Eric. Como siempre, un gusto tenerte acá en el programa. Te saludamos Agustín y Carinés. Hola, Carinés. Hola, Agustín. Para mí es siempre un privilegio estar con ustedes en serio. Muchas gracias. Igualmente, para que los oyentes sepan el calibre diabólico de este sujeto. Este hombre no solamente fue el segundo al mando durante los ataques que terminaron con la vida de 2.985 personas en Nueva York, en el Departamento de Defensa, y también los pasajeros y las aeromosas y los pilotos que iban en los aviones que fueron secuestrados por Al Qaeda en septiembre del 2001. Este individuo fue responsable directo, después de la muerte de Osama Bin Laden, de una docena de actos terroristas. Él asumió la dirección de Al Qaeda cuando Bin Laden fue muerto. Antes de eso, había participado también junto a Bin Laden en el ataque a las embajadas de Kenia y de Tanzania. Ahí murieron decenas de personas, hubo cerca de 5.000 heridos, murieron creo que fueron 200 personas. Luego también los ataques perpetrados en Riad, en Arabia Saudita, en el hotel de Bali, en Indonesia, los ataques de Al Qaeda en diferentes países de Europa Occidental, en España, en Gran Bretaña, en Francia, en Bélgica. Este es un hombre, por supuesto, en Afganistán. Este hombre se cansó de poner bombas en diferentes lugares de Afganistán, donde mató no solamente a soldados americanos, porque todavía si mata a soldados americanos, bueno, era en el marco de una guerra. Mató civiles afganos, colocaron bombas en mezquitas, en templos religiosos, y mataron a personas civiles por miles a lo largo de toda la existencia de Al Qaeda, que hay que recordar que eso data de mediados de la presidencia de Bill Clinton. Este hombre tiene en su haber un río de sangre imparable que, bueno, terminó finalmente este pasado fin de semana cuando en una casa de Kabul, en Afganistán, salió al balcón y ahí mismo un avión robótico operado por la CIA le descargó un misil. Eric. Sí, mil perdones, pensé que estabas todavía continuando No. ilustrándonos. La verdad es que el contexto que has hecho es inmejorable, acompañado por, claro, lo que dijo antes Carinés. No voy a abundar sobre el proceso mismo que termina con la muerte de este terrorista. Es decir, está demasiado claro que Zawahiri era un hombre largamente ligado al Talibán, a el Al Qaeda, a todas las organizaciones terroristas que componen una especie de, yo diría, panextremismo en el Oriente Medio. No hay manera de desentender Pakistán de Afganistán, Afganistán de Irán, Irán de los Emiratos Árabes, incluso en cuanto hace a convicción sobre la Guerra Santa, ¿no? Es decir, sobre la Guerra Santa contra los infieles. La muerte de él, sin embargo, me retrotrae a otro aspecto de la política exterior que debemos siempre considerar, el timing. Porque en este momento, y creo que eso está claro para todo el mundo, los Estados Unidos es una de las potencias que sabe exactamente, junto con Rusia y con China, por supuesto, sabe exactamente dónde están ubicados sus enemigos políticos, tiene un seguimiento permanente de ellos, hay una posibilidad de georreferenciar ahora con mucha precisión dónde están los actores que te interesan. Es decir, el timing te hace pensar en por qué en este preciso momento. Fue una operación prolija, lo fue. Hoy día la tecnología te permite realmente matar sin estar en el suelo, y el hombre era un pájaro de cuentas, eso no está en discusión. ¿Por qué Joe Biden decide que es este el momento? O más bien, William Burns, que es el hombre de la CIA, es el hombre detrás de este tipo de operaciones y de la inteligencia exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno demócrata implosiona en este momento en Washington, pero decide de repente una operación como la que está realizando en Afganistán, en suelo talibán, de manera paralela a otro esfuerzo, en mi criterio, por mostrar o por llevar los reflectores y los spotlights hacia la China con la visita a Taiwán de Pelosi? Yo pienso que la respuesta está en lo urgente que para Washington es en este momento mostrarse, uno, como un gobierno enérgico. Ellos creen, ¿no? Es la política exterior de la organización Biden, ellos piensan
que un ataque como este vuelve a generar la idea de que hay poder en Washington, de que hay autoridad política, de que están sobre todo y de que además pueden todavía infundir temor. Es el elemento sorpresa, el elemento de desconcierto que creen que ha generado en la política exterior un golpe como este. Quizá hace 8 años, cuando Obama, recordarás, al principio de su segundo mandato, elimina o decide que la eliminación de la amenaza de Al-Qaeda es una prioridad porque te muestra fuerte. En teoría, reivindica una especie de venganza histórica que siempre tiene un peso en el imaginario social de tu pueblo. A esta altura, como las cosas están, pienso que es un esfuerzo más de la comunicación política de Biden, de la mesa de guerra del presidente Biden, para tratar de mostrar que hay fuerza cuando hay una percepción general de debilitamiento, no solamente dentro de los Estados Unidos. No es solamente en el país la desilusión y la idea de que volvimos con el rabo entre las piernas de Afganistán, de que cedimos un espacio de territorio estratégico para definiciones que estamos hoy día enfrentando desventajosamente como Ucrania, probablemente dentro de poco también Taiwán. Es además la percepción de los enemigos naturales de los Estados Unidos, de la competencia en el mapa geopolítico de la China, de Rusia, que entienden que esa debilidad no se subsana con agarrar y sacar del corral una gallina, para poner un ejemplo, y bueno, decapitarla y decidir que le llegó la hora. Este señor Zawahiri estaba ya hace bastante tiempo marcado por la historia, por el destino, por sus propias acciones. El cuándo te va a decir perfectamente a qué juega Washington. Para mí hay una relación, Agustín, muy clara entre la decisión de que Zawahiri debe morir ahora, y no hace 10 años, hace 5, hace 2 horas o dentro de 20, y la relación entre la salida de Pelosi y esto de ir un poco, en nuestros términos hispanos, a fustigar con vara corta al tigre en Asia. Hay necesidad de que la gente mire afuera, de que sus actores tengan un encuadre un poco más épico que el encuadre que tienen hoy día en Washington, de deterioro de su imagen, de su credibilidad, de su percepción de fuerza y sobre todo, en el caso de Pelosi, de su moral. Sin duda, y yo creo que ha sido dentro de toda una gama de noticias catastróficas para Biden en cuanto a la política, tiene críticas de su propio partido en cuanto a su manera de manejar el tema de la inflación. El propio catedrático de Harvard, Lawrence Summers, que trabajara en economía, fue asesor y economista de Obama y de Clinton, ha dicho que la política económica de Biden para la inflación es como una especie de fantasía de la hada madrina. Cuando tienes solo un 19% de gente en el país que quiere que tú te postules de nuevo y en tu propio partido hay un 70, un 80% de rechazo hacia tu propia presidencia y hacia un futuro como candidato en el 2024, esto lo ayuda. Esto es un golpe vigoroso para la presidencia de Biden. Hay que aplaudir que no le tembló la mano al ordenar la muerte de este señor, de Ayman al-Zawahiri, pero no podemos dejar de recordar que cuando Trump ordenó la muerte de al-Baghdadi y del general iraní Soleimán, en ambas ocasiones, Joe Biden criticó al presidente Trump por haber mandado a matar a el líder del califato, al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi, y cuando mandó a matar al general Soleimani, que era el hombre, el mayor terrorista del gobierno de Irán, y Trump mandó a ejecutarlo, Biden lo criticó duramente. Bueno, pues ahora nadie ha salido a criticar a Biden porque no hay por dónde criticarlo. Realmente hay que aplaudir su decisión de ultimar a al-Zawahiri. Eric, Y en parte, adelante. Disculpa, Eric, la Casa Blanca ha dicho que no creen que Al-Qaeda está resurgiendo y que se están formando y que tienen algún tipo de poder. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la Casa Blanca dice muchas cosas, ¿no? Yo sé, Dice que por lo que eso. tú aprendimos en colegio, que era inflación o recesión, no lo es. La comprensión entre lo que las cosas son y lo que la Casa Blanca dice ha tomado un curso crítico con John Psaki, pero definitivamente es un curso de colisión contra la realidad bajo Karine Jean-Pierre, ¿no? Es decir, no tomemos como parámetro lo que la Casa Blanca dice, porque la realidad empieza a estar bastante distante de lo que la Casa Blanca plantea como discurso oficial. Lo cierto es que las amenazas para Estados Unidos no se han reducido, se han multiplicado,
que este acto de saldar una deuda histórica que probablemente lo hubiera tomado otro mandatario en un tiempo diferente, no resuelve la percepción de debilidad en torno a los estados. Yo lo lamento decir, no quiero contradecir a Agustín. También pienso que hay acciones que son necesarias tomar. Esta, por ejemplo, venía de mucho tiempo debiéndose y probablemente lo que no dejó que Biden hiciera la acción que debía hacer en su momento es precisamente el deseo de no chocarse con sus palabras, con cómo él fustigó a su predecesor por acciones que ahora, ante la urgencia, la necesidad de mostrar de alguna manera autoridad ante sus electores y ante los rivales afuera, tiene que tomar. Es chistoso, pero debe asumir una decisión que la ha criticado. Estoy en eso completamente de acuerdo con Agustín. El contexto, sin embargo, y yo no sé si a ustedes les gusta la poesía medieval, pero Shakespeare citaba ya a Suetonio, ¿no? El historiador romano, cuando decía, pobre de aquel César, que empujado por la necesidad de cubrir su ignominia, tenga que incendiar la provincia romana. En realidad veo una política exterior que parece que el único propósito que tiene es hoy día evitar que reflexionemos sobre, y esto lo han dicho los demócratas, por favor, no lo he dicho yo, lo han dicho los demócratas en la Cámara, el tráfico de influencias alrededor del clan Pelosi. Cómo de repente hay inside trading, cómo de repente se filtra información privilegiada y un grupo familiar se beneficia de 2 días antes comprar millonarias acciones en Tesla cuando va a tirar la ley del mandato de carros eléctricos Biden, o hace poco de repente se deshace de 250,000 acciones en Nvidia, el esposo de Nancy Pelosi, pero en realidad el contexto es que durante toda la negociación que lleva meses, quizá años, esa ley se ha hecho mientras él era coaccionista de Nvidia. O sea, hay cosas que me da la impresión de que Washington no quiere que la gente repare en la venta de la reserva estratégica de petróleo, por ejemplo, a una empresa china por el hijo de Joe Biden, cuando se pone a incendiar cosas afuera. Solamente para ponernos en contexto, Agustín, no solamente la muerte de este terrorista, que puede ser un detonador para reinsuflar la insurgencia en esa parte del mundo contra los Estados Unidos, sino también la visita de Pelosi, que más allá de que el presidente diga que es una decisión a título personal o a título de miembro del legislativo, me suena bastante gracioso cómo de respetuoso se ha puesto desde ayer Joe Biden con la separación de poderes, cuando tiene que desconocer y prácticamente desacatar las decisiones de otro poder independiente como es la Corte Suprema, no le tiembla la voz. Para eso el gobierno no cree en la separación de poderes, pero sí para justificar que Nancy Pelosi vaya en un viaje que para mí lo único que está intentando hacer es resucitar su marca política de hace 30 años. Hay que aceptarlo, lo de China y el exabrupto y la salida contra Pelosi tiene que ver pues mucho con que el 91 ella fue igual que ahora a molestar al dragón con su palo por lo de Tiananmen. Y probablemente haya tenido razón. De hecho, le sirvió para proyectar una marca política de 30 años. El tema de fondo es si lo hacen genuinamente por el interés de los americanos, por defender la democracia, por establecer un equilibrio geopolítico que siempre lo ha hecho los Estados Unidos, o por la urgencia de que no miremos a Washington. Yo creo que es política de Estado. O sea, no hay ningún presidente de la Cámara de Representantes que vaya a visitar un país enemigo, un país con el cual hay una situación de tensión por la visita, que lo haga a título personal, a espaldas de la Casa Blanca. La Casa Blanca es la que dicta la política exterior. La Casa Blanca, el Poder Ejecutivo, es el que tiene bajo su cargo las relaciones extranjeras. O sea, ni cuando Newt Gingrich visitó en 1997 Taiwán, estando Bill Clinton en la Casa Blanca, lo hizo a título personal, y en contradicción al gobierno de Clinton. No fue ese el caso. Hubo consultas, hubo conversaciones, y el gobierno de Clinton, que era un gobierno demócrata, Newt Gingrich era el presidente republicano de la Cámara de Representantes, el gobierno de Clinton le dio tácitamente el visto bueno y le dio cierto tipo de directrices y de cosas que son propias de los aparatos de inteligencia de la Casa Blanca y del Consejo de Seguridad para que Newt Gingrich pues fuera con todas las cartas en su maletín, en su portafolio. Lo mismo ha ocurrido en este caso. Esta señora está haciendo el viaje, no está haciendo el viaje a título personal, está haciendo el viaje a nombre del gobierno de los Estados Unidos, en un avión oficial y con el beneplácito de la Casa Blanca. Créanme que si hubiera la más mínima objeción por parte del Poder Ejecutivo de que el viaje de la Pelosi nos hubiera colocado en una situación de virtual guerra, el viaje no se hubiera autorizado y la señora no hubiera tenido la posibilidad de viajar a ninguno de estos países
allá, probablemente a Malasia, a Singapur, pero no hubiera hecho una escala en Taiwán. Al mismo tiempo, no se le puede permitir a los chinos, como política de Estado, que dicten lo que nosotros podemos o no podemos hacer, con quién nos reunimos, a quién recibimos como visita o a qué país vamos de visitante. El día que hagamos eso, estamos claudicando nuestra soberanía en manos de un país adversario. Así es, definitivamente. Y además, a eso quiero añadir que, ¿qué es eso que no quieren que miremos en Washington? ¿Qué es eso que nos ponen este bait más interesante en la política exterior, una épica Nancy Pelosi, como lo ha titulado además BBC, ¿no? Porque todo el aparataje de la media liberal acompaña estos esfuerzos políticos, dice, desafía a la China, ¿no? ¿Qué es lo que no están tratando de que veamos mientras ella está afuera distrayendo las cámaras y los reflectores? Para mí es lo que la encuesta de Gallup ha dicho en julio pasado, el mes que acaba de terminar, sobre el estándar de confianza de los americanos en sus instituciones. No sé si tú has revisado la encuesta Gallup, pero a mí me ha sorprendido muchísimo ver que de 16 instituciones americanas consultadas, las dos últimas son, adivina, el Congreso y los medios de comunicación. Obviamente la duda. ¿no? La última vez Solo que miré, 11%. los medios de comunicación estaban en el 16%. Exactamente de esa encuesta estoy hablando. El 16% para la prensa escrita y televisiva, no vamos a decir los medios. Probablemente en este momento Disney es más popular que CNN. Para guardar lo jocoso, lo cierto es que los medios de prensa escritos y televisivos registran su más bajo en la historia desde 1973. Esta encuesta de Gallup, la encuesta de credibilidad de las instituciones, es una institución en sí que viene desde 1973 y para la televisión desde el 93. Así que esta encuesta anual no es una encuesta tirada por algún partido político o algún interés. No. Esta es parte de una métrica, de una sociometría sistemática que te dice que hoy día las dos instituciones con menos credibilidad de este país se llaman el Congreso y los medios. Qué casualidad, precisamente, quienes hacen funcionar esto de que se convierte en una especie de gesta la visita de Pelosi, que en mi humilde criterio, a Taiwán, que en mi humilde criterio es más bien un intento de que no le haya aguado ella la fiesta a Biden. Esta mañana, cuando lanzaron la ley Chip Plus, estando ella ahí, la conversación hubiera sido completamente diferente, no hubiera sido este acto de soberanía patriótica, informática, para producir independientemente microchips, no. El contexto hubiera sido negociaciones incompatibles con la función pública de ella, su clan familiar. Hubiera sido Nvidia, hasta donde el marido tenía acciones ahí, hubiera sido Tesla, hasta donde el marido sabía que 2 días después de que él compre 240,000 acciones en Tesla, Joe Biden iba a obligar al sistema público a comprar vehículos eléctricos. Pero eso, además, voy a hacer lo mismo a ver pregunta. si todavía estaría libre después de una semana. Déjeme hacer una pregunta. Una sola pregunta. En los Estados Unidos. Tenemos que despedir, así que vamos a ir cerrando. Es una pregunta, ustedes no me la tienen ni que responder, porque la pregunta por sí sola lleva a la respuesta. En los Estados Unidos, ¿qué marido o qué esposa se atrevería a comprar en la bolsa una inversión, una operación, una adquisición de acciones por valor de decenas o cientos de millones de dólares sin tener por lo menos la aprobación de su cónyuge? Nadie, absolutamente nadie. Una persona, o sea, yo podría comprar mañana tal vez un taladro o tal vez una sierra de cortar madera sin que mi esposa lo supiera, o no le digo nada, la traigo para la casa y se la enseño cuando la compre. Pero si yo voy a comprar un automóvil, si yo voy a comprar un avión pequeño de eso, de una sola hélice, si yo voy a comprar un paquete de vacaciones para las islas griegas, hombre, lo menos que puedo es preguntarle si ella está de acuerdo, llevarla a que participe y viceversa. ¿Quién puede imaginar que el señor Pelosi va a comprar cientos de miles de acciones de Tesla, que tampoco las acciones de Tesla son las acciones de la cafetería de la esquina, valen un montón de dinero las acciones de Tesla, una operación multimillonaria, sin que su mujer, la presidenta de la Cámara, le informe o esté al tanto? Evidentemente aquí lo que ocurrió fue que la señora Pelosi le pitó en el oído al marido y le dijo: oye, compra tal cosa porque las acciones van a subir cuando yo haga esta medida o este pronunciamiento o cuando la Cámara apruebe tal cosa. Aquí tenemos, este es el caso estereotípico de insider trading, y sin embargo está ocurriendo y nadie hace nada. Cualquier otro broker en Nueva York lo hace y va preso.
De hecho, quería preguntarte si a ti te gustó la película de 1984, Wall Street. A mí es una de mis favoritas. Es fantástica. Gecko, ¿verdad? Sí, sí. Gordon Gekko fue un ícono y es un paradigma de los negocios sucios. Adivina por qué fue a la cárcel. Fue insider trading. Precisamente por eso. Exactamente. Bueno, chicos, debemos despedir la conversación. Podemos seguir aquí discutiendo todos estos temas, pero hay que cumplir con la pausa comercial. Eric, como siempre, un gusto tenerte con nosotros aquí en el programa. El privilegio ha sido todo mío, Karines, Agustín. Hasta siempre. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Eric Fajardo con nosotros, consultor, máster en comunicación y gobernanza, aquí en Cada Tarde. Hacemos una pausa y ya regresamos con más.